Buenas noches, bienvenidos a Educación y Cultura, el programa de las comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. En Educación y Cultura compartiremos en el mes de septiembre una serie de videos de la campaña Forjando Paz. Hoy iniciamos con el primer punto de los acuerdos sobre desarrollo agrario integral, para que este próximo 2 de octubre, día en que se votará el plebiscito por la paz, usted tome una decisión a conciencia e informado. El primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela. Y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en 3 partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay 3 fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que en algunos casos se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia: la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y en general garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Los amigos de la guerra, los que viven de la guerra, los que manejan los presupuestos de la guerra larga que vive este país, están en contra de que se pacte la paz. Es un primer paso, ¿sí? El silencio de los fusiles, porque el tronar de las bombas y de la guerra había sacado del escenario al conflicto social. Cuando ya el conflicto político armado se hace a un lado, se negocia, emergen los movimientos sociales y los conflictos se tramitan de manera pacífica. No son tiempos fáciles, eso va a ser incluso más complicado que el asunto de la guerra, ¿sí?
porque es el terreno de la política donde todos los sectores van a hacer demandas. Y bueno, ahí van a surgir otros momentos y otros lugares para la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. La defensa del agua y el proceso de paz en Colombia han sido temas fundamentales durante el taller Escuela Territorio de Paz organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y Cultura Democrática del SUTEP. La defensa del agua ante la voracidad de un modelo económico extractivista y depredador y el papel de los maestros y maestras en esta tarea es uno de los temas fundamentales del taller Escuela Territorio de Paz. Exitosamente se ha venido llevando a cabo la tarea del taller Escuela Territorio de Paz, donde hemos trabajado dos aspectos importantes y es uno, la convivencia, la paz, la armonía entre nosotros como seres humanos, acuerdos de La Habana y el sí a los acuerdos en el plebiscito. También, compañeros y compañeras, estamos trabajando en la armonía con el agua. Por ello estamos llamando a los maestros defensores del agua. Próxima guerra mundial, si llegara a dar, sería por el agua, el oro blanco. Tenemos que cuidar nuestros recursos. Y en ello también sabemos que las multinacionales, los monocultivos son los que más deterioran el país. Con este taller también se busca informar a los docentes sobre los acuerdos a los que llegó el gobierno y las FARC en La Habana y las razones por las cuales se debe decir sí al plebiscito por la paz. Mal haríamos nosotros en ver que dos enemigos de vida de muchos años se están encontrando en un campo de batalla y que esos dos enemigos de muchos años hoy quieran decir no queremos seguirnos matando, queremos construir paz. Mal haríamos nosotros diciendo no estamos de acuerdo. Yo creo que todos los colombianos y las colombianas estamos de acuerdo por el sí a la paz. El taller Escuela Territorio de Paz se realizará el próximo 8 y 9 de septiembre en las instalaciones de la organización sindical y el 29 y 30 de septiembre en el municipio de Buenaventura. Estamos coordinando el nuevo encuentro de taller de Escuela Territorio de Paz. Lo vamos a hacer aquí en la ciudad de Cali con los maestros de Cali y con los maestros representantes de derechos humanos de los municipios del área metropolitana y la zona oriente, Florida, Candelaria, Pradera, todos los compañeros que corresponden a esta geografía del departamento. Los docentes que deseen participar de este taller pueden inscribirse llamando al 880-1008 o escribiendo al correo electrónico recepcion@sutedvalle.org. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. La Secretaría de Organización y Escuela Sindical avanza en el proceso de formación y capacitación de los maestros y maestras afiliadas al SUTEP. Maestras y maestros cualificados y en permanente formación son los que se requieren para fortalecer la lucha por una educación pública de calidad y por la dignificación de la profesión docente. Por eso, desde la Secretaría de Organización y Escuela Sindical se ha diseñado un taller de 3 módulos que permitirá que los docentes conozcan la historia del sindicalismo, la legislación educativa y los elementos básicos para ser parte de una organización sindical. En una primera fase, el equipo de inducción y de formación sindical del SUTE, que dirige la licenciada Mireya Rodríguez, ha trabajado durante unos 6 meses en la organización y elaboración de 3 módulos. Estos 3 módulos son un módulo de inducción sindical, un módulo de historia del sindicalismo y otro módulo sobre legislación educativa y educación pública. Pretendemos entonces, previa notificación a los rectores de las diferentes instituciones educativas, llegar hasta las instituciones para trabajar en 2 fases estos talleres. Las maestras y maestros que deseen participar de los cursos de inducción sindical pueden inscribirse con el rector o rectora de cada institución educativa. Posteriormente se organizará el cronograma para realizar en 2 jornadas este taller que consta de 3 módulos. Invitamos a todos los docentes 1278 que aún no han tenido esta formación sindical, esta inducción sindical que ordenan nuestros estatutos del SUTE, para que se inscriban
con los rectores de las instituciones, y los rectores de las instituciones nos dirán la fecha y nos facilitarán el lugar, el sitio, para que el equipo de inducción sindical del SUTE proceda a dictar los talleres. A través de la formación permanente de los educadores en temas políticos, pedagógicos y sindicales, el SUTED busca fortalecer la lucha que desde la organización sindical se hace en defensa de la educación pública. La organización sindical no son los directivos sindicales ni es la Federación Colombiana de Educadores con sus 15 miembros, sino que la organización sindical somos todos los maestros y las maestras afiliados. Por eso, cuando nos quejamos de que cada vez estamos perdiendo derechos, es precisamente porque la gran mayoría de los maestros que van ingresando no se forman en la cuestión sindical, desconocen lo que es un sindicato, desconocen las funciones de un sindicato y cuáles son las mejores maneras de luchar para defender nuestros derechos y buscar cada vez mejores reivindicaciones, tanto para los educadores como para la educación pública en general. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. La hora del descanso se ha convertido para los estudiantes de la institución educativa Juan de Ampudia en un espacio para jugar, divertirse y seguir aprendiendo. A través de diferentes juegos de mesa, los estudiantes de la institución Juan de Ampudia desarrollan el pensamiento lógico-matemático, a la vez que aprenden y ponen en práctica las bases de una sana convivencia. No únicamente la actividad física la hace el cuerpo, sino la mente, y haciendo transversalidad con el área de educación física y las demás áreas de conocimiento, invitando a todos los jóvenes a que por medio del ajedrez y el pensamiento crítico y calculando sus potencialidades pueden llegar a ser mejores personas y mejores seres humanos. Estas actividades hacen parte del proyecto Pluma, pensamiento lúdico matemático, con el que los docentes de esta institución desarrollan estrategias pedagógicas y didácticas para que los estudiantes aprendan de otra manera. Un niño que centra la atención, atiende. Un niño que atiende, entiende. Un niño que entiende, aprende. Y un niño que aprende, comprende lo que se le ponga en cualquier competencia de la educativa. Como parte del proyecto Pluma, se realizó en esta institución las simultáneas de ajedrez, donde se escogieron a 50 estudiantes para competir con una maestra de la Liga Vallecaucana. En el colegio se ha venido realizando con anterioridad unos torneos de ajedrez a nivel de todo el colegio, tanto mañana como tarde. Consta de, nosotros vamos por los salones inscribiendo a los estudiantes y se realiza una ronda todos contra todos, donde todos los participantes compiten entre sí. Después se pasa una ronda a muerte, donde los que pierden van saliendo y los ganadores pasan a una siguiente ronda y así sucesivamente, hasta coronar los campeones. De aquí pues sacamos los mejores estudiantes, los mejores competidores para representar al colegio. Estas actividades que se realizan en el tiempo de descanso son para los estudiantes un espacio para jugar, divertirse y seguir aprendiendo. El ajedrez es otra forma de aprender porque desarrolla nuestra mente, enseña la estrategia y la cultura. Este juego me parece increíble, ya que te ayuda a desarrollar la mente y pensar una estrategia con la que puedas jugar. A la vez puedes jugar, ganar o perder, no importa, eso, el juego este es divertido. Tras el anuncio del acuerdo final, integral y definitivo para la construcción de una paz estable y duradera, ahora serán los colombianos y colombianas quienes decidirán si se refrendan o no estos acuerdos. Una decisión histórica para el país que usted debe tomar con responsabilidad.
Uno de los temas más polémicos dentro de los 6 puntos del acuerdo tiene que ver con la participación política de las FARC. Sin embargo, en la mayoría de los países donde se han desarrollado procesos de paz, como en Guatemala y El Salvador, estos han terminado en amnistía y abriendo la posibilidad de participación política para quienes se alzaron en armas. Incluso la historia colombiana está llena de estos ejemplos. Los movimientos insurgentes, las guerrillas, han tenido como inicio fundamental la ausencia de espacios políticos y la culminación exitosa de negociaciones de paz han dado solución al problema de la participación política. Así ocurrió en la guerra de los 1000 días, donde los liberales reaccionaron con las armas frente al monopolio conservador. Así ocurrió después, en el 48, nuevamente una reacción por espacios políticos que terminó en el Frente Nacional, que fue un acuerdo de las partes para resolver el lío de participación política. Así ocurrió igualmente con la Constitución de 1991. Así que no podemos sorprendernos porque no es extraño en nuestra historia, es lo que hemos vivido. Los procesos de paz implican una transformación profunda de la sociedad, que incluye necesariamente la inclusión de los grupos que se levantaron en armas porque no tenían garantías de participación. Todas las posibilidades políticas están abiertas para nuevos actores políticos. Queremos que haya más política y menos violencia. Indiscutiblemente que los acuerdos tienen esa esencia, no a los fusiles, sí a las ideas. Según el acuerdo final, integral y definitivo para la construcción de una paz estable y duradera, a partir del año 2018 las FARC tendrán garantizadas 10 curules en el Congreso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Colombia hay 102 senadores y 166 representantes a la Cámara y que por lo tanto estas curules son mínimas. Además, las FARC, después de convertirse en un grupo político, deberá ganarse los votos del electorado ya no con las armas, sino con propuestas e ideas. El número de curules es un número que no significa tener una mayoría, ni siquiera posibilidad de alcanzar una mayoría para decir que se le va a arrebatar el poder a otra fuerza, no. Es un escenario de participación precisamente para que hagan política, para que actúen, para que ventilen ideas, reclamen el favor del elector. Así que una necesidad de la participación política es el espacio en el Congreso y en los órganos colegiados. Ahora es una medida transitoria y es una medida que pasa por la organización como partido y que pasa por el respaldo del electorado. En La Habana se acordó crear una jurisdicción especial para la paz que ejercerá funciones judiciales y hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta jurisdicción cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. Habrá indiscutiblemente amnistías, habrá indultos, pero igualmente en los casos de delitos graves y de lesa humanidad tendrán que ser ventilados a través de un tribunal de justicia que no será nuestra justicia simplemente, sino una justicia rodeada de voceros internacionales, rodeados de la ONU, de la OEA, de los países vecinos, incluso con delegaciones de alto nivel como el Papa, o sea, una instancia de juicio mucho más cualificada, con mucha más experiencia, que va a resolver ese dilema de cómo se resuelven las cosas de delitos que han ocurrido en una situación de conflicto tan grave como la que hemos tenido nosotros. No quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Decirle así el plebiscito significa apostarle a unos elementos de orden político que no han permitido que en este país haya paz. Es cierto, la paz la construimos todos desde cada uno de los lugares donde estamos, pero también es cierto que llegar a unos acuerdos en lo político respecto a la existencia de la diversidad y de las diferentes maneras de acercarse a reconocer el Estado es fundamental para que se pueda construir la paz. De modo que sí a la paz, sí al plebiscito. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. En educación y cultura, los hechos educativos y sindicales más importantes de la semana. Soy la
la voz que te despierta, timoneando otro sentido. Rompe, rompe tus cadenas, otra patria es el destino. Docentes etnoeducadores formados y capacitados para hacer de la escuela un lugar que visibilice y respete la diversidad cultural, pero también que reconozca el aporte de los pueblos indígenas, afrodescendientes y gitanos en la construcción del país, es uno de los retos que hoy tiene la etnoeducación. Capacitarnos para conocer más de nuestra cultura, de la cultura etno, realizar foros, compartir experiencias significativas entre todos los docentes etnos, transmitirnos nuestros proyectos para enriquecer y fortalecer la parte de la educación en las diferentes instituciones educativas, generar sistemas de inclusión, procesos de multiculturalidad, unirnos más nosotros como docentes etnos y poder fortalecer la cátedra de estudios afrocolombianos. Creo que es una tarea de todos, apostarle a la diferencia, a reconocer en el otro lo valioso que es, a reconocer que somos una Colombia multicultural. Además de la cualificación docente, es necesario seguir fortaleciendo la política etnoeducativa que permita que ésta se refleje en los proyectos y currículos de las instituciones educativas. Hay que dar más formación y capacitación a estos docentes, donde nos encontramos todos desde las experiencias del quehacer de cada uno en los diferentes departamentos y sobre todo mirar cómo desde la escuela nosotros formamos con estas políticas. Para los docentes etnoeducadores es necesario además que en los próximos concursos se convoquen a maestros y maestras para estos cargos y que se cumpla con la lista de elegibles para la asignación de estas vacantes. Se ha convocado a un concurso, pero concurso de plazas mayoritarias. No observamos plaza afro. Yo creo que considero que no convocaron a plazas afro precisamente porque se ha perdido ese fervor, esa motivación desde las mismas comunidades y desde el mismo Secretaría de Educación del departamento. Entonces yo creo que es importante que se tenga en cuenta para que se convoque también a las plazas etnoeducadores, plazas afro, y así continuar con este trabajo. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del SUTED abrirá próximamente un espacio denominado Luladas Pedagógicas, un espacio para reflexionar sobre la práctica educativa de los maestros y maestras que permitan fortalecer su labor. Vamos a iniciar con lo que son las luladas pedagógicas, en donde vamos a reflexionar sobre temas que tienen que ver con el quehacer pedagógico, con la didáctica y también desde las diferentes áreas. Estén pendientes que muy pronto saldrá la circular y la invitación. Hasta el mes de diciembre, la Secretaría de Etnoeducadores realizará en la última semana de cada mes un cineforo, un espacio para reflexionar sobre la tragedia de la guerra a nivel mundial y la necesidad de construir y alcanzar la paz. El 27 de septiembre a las 5 de la tarde en las instalaciones del SUTED se presentará la película En Tierra de Nadie, una producción que nos sitúa en la guerra de Bosnia en el año de 1993. Dos soldados de bandos diferentes están atrapados entre las líneas enemigas en la zona que se conoce como Tierra de Nadie. Mientras buscan salir con vida de esa situación, un alto cargo de los cascos azules de las Naciones Unidas decide ayudarles quebrantando las órdenes de sus superiores. Los medios de comunicación pronto convierten esta historia en un show mediático de gran repercusión internacional. Los dos soldados son conscientes que sus días se tambalean entre la difusa frontera de la vida y la muerte. Todos los
los sábados, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, un grupo de maestros y maestras afiliados a la organización sindical se dan cita con el tango, la milonga, la bachata, la ranchera argentina, el fos y el paso doble, ritmos que hacen parte del baile de salón. Los sábados de 8 a 12 del día puedan venir y hacer parte de este grupo. Los maestros y maestras que deseen hacer parte del grupo de baile de salón pueden inscribirse en la Secretaría de Asuntos Culturales y Deportivos del SUTED a través del número 316-280-4035 o el correo electrónico capaz0368@hotmail.com. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del profesor Víctor Manuel Cabrera, actual presidente de la organización sindical. Estamos haciendo una invitación a todos los docentes del Valle del Cauca, a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad en general, a que participe activamente en este plebiscito que se realizará el día 2 de octubre. En donde todos los colombianos tenemos una tarea. La tarea es votar por el sí. En nuestro país, como lo hemos repetido en diversas ocasiones, hoy tiene un momento coyuntural, una oportunidad única de terminar con esta situación que se viene presentando de toda la vida en el país, cuál es la guerra. Hoy podemos, ante este acuerdo firmado con la guerrilla FARC, llegar al fin del conflicto armado. Y como lo hemos expresado en otras oportunidades, no se va a solucionar todo, pero consideramos que es el primer paso para que este país cambie, para que de verdad nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos tengan la posibilidad de tener o de encontrar un país mejor al que hoy tenemos. La invitación, compañeros docentes, es a que nos formemos bastante en el por qué debemos decir sí en el plebiscito, de que seamos conscientes, de que estemos convencidos de que este paso que vamos a dar va a cambiar el futuro de nuestro país. Hemos venido haciendo seguimiento a lo que tiene que ver con lo del concurso. Hoy estamos muy pendientes, compañeros, de que aquellas plazas que todavía tienen listado elegibles sigan su debido proceso y a ellas lleguen verdaderamente las personas que tienen el derecho por haber ganado el concurso. En ello estamos haciendo un seguimiento semanal a nivel departamental, a nivel de cada uno de los municipios certificados, cosa de que si usted tiene esa situación nos lo informe para poder hacerle un debido proceso y un seguimiento al caso que nos plantee. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Si usted no vio este programa, lo puede hacer a través de www.sutevalle.org. En redes sociales como Facebook y YouTube, Educación y Cultura. Hasta entonces.